voy a presentar a una querida, muy querida colega de nuestro instituto, la doctora Berenice Riquelme. Ella es médico cirujano de la Universidad del Desarrollo, máster en terapia neural de la Universidad de Barcelona, y a su vez es especialista en medicina biorreguladora y en intervención integrativa del dismetabolismo, y creo yo que podríamos decir que tenemos a la mente más brillante de habla hispana en lo que es manejo de personas con dolor crónico, específicamente también fibromialgia y problemas asociados a la candidiasis, que es de lo que nos viene a hablar nuestra querida doctora Berenice Riquelme. ¿Estás por ahí, Bere? Hola, hola, buen día. Muchas gracias por esa presentación. Me siento absolutamente honrada. No sabía que era la persona más brillante hispanohablante en el dolor crónico, así que muchas gracias por eso. Y bueno, espero poder aportar con mi conocimiento y experiencia que tengo hace por lo menos 10 años en el tratamiento de la candidiasis crónica, especialmente en la fibromialgia. Así que muchas gracias por esta invitación, gracias por estar acá y tener el deseo y el empuje para querer aprender más allá de lo que aprendimos, ¿cierto?, en la universidad. Porque si bien es muy valioso lo que aprendimos en la universidad, nos damos cuenta, los que trabajamos en medicina integrativa, que no es todo y no es suficiente muchas veces para ayudar a nuestros pacientes. Así que de ahí surgió mi interés por empezar a aprender medicina integrativa, y hoy les quiero compartir un tema en el cual yo me he especializado bastante, tengo muchísima experiencia, por lo menos 10 años llevo tratando candidiasis intestinal crónica en inmunocompetentes. Y lo quiero destacar en inmunocompetentes porque sabemos, o lo que yo aprendí en la universidad, es que la candidiasis crónica o la candidiasis intestinal o la candidiasis sistémica en pacientes inmunocompetentes no existe, se supone, pero en realidad sí existe y puede ser perfectamente un origen oculto en dolor miofacial y fatiga muscular, dentro de muchísimos otros síntomas que les quiero mostrar hoy día. Entonces, lo que les quiero enseñar hoy es qué es la candidiasis crónica, cuándo sospecharla. Eso es lo que más quiero que se lleven hoy, es cuándo sospechar de candidiasis crónica en mi paciente, ¿ya? Porque si yo logro sospechar la candidiasis, voy a poder ayudarle al paciente a solucionar un problema que de ninguna otra forma va a poder solucionar, y voy a poder evitarle un sinfín de síntomas, dolores y patologías para el resto de su vida, porque si yo no la sospecho, la candidiasis crónica no se sana espontáneamente, jamás. Entonces, si yo logro sospecharla, voy a poder complementar el tratamiento de mi paciente con un tratamiento que le va a permitir efectivamente sanarse de patologías crónicas que de ninguna otra forma va a lograr. Te voy a enseñar cuáles son los factores predisponentes para que puedas sospechar en qué tipo de pacientes yo podría sospechar la candidiasis crónica, cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes, y de ahí, dentro de eso, como tenemos una cantidad insólita de manifestaciones, más de 50 síntomas que se pueden presentar con la candidiasis, les voy a hablar particularmente de los síntomas musculoesqueléticos, que son los que más obviamente les llegan a ustedes. Y luego voy a hablar un breve resumen del manejo de cómo se hace el diagnóstico y cómo se trata, para que tengan más o menos una idea y puedan comentarle a su paciente. Entonces, lo primero que quiero que sepan es que la cándida es una levadura que está aquí en el lado izquierdo de la pantalla, ¿ya? Estas como especie de pelotitas que vemos en el lado izquierdo son las cándidas en forma de levadura, ¿ya? Esta levadura es parte de nuestra microbiota normal
Y es por eso que mucha gente dice, pero ¿por qué hablan tanto de la cándida si la cándida es parte de nuestra microbiota? ¿Por qué le echan tanto la culpa de tantos problemas? Bueno, es que sí, efectivamente es parte de nuestra microbiota, pero la cándida se puede transformar en un hongo filamentoso y es ahí cuando nos trae problemas. Y nos trae problemas realmente significativos, importantes y puede llegar a ser invalidante para una persona. Entonces, en el lado derecho de aquí de la pantalla podemos observar cómo es la forma de la cándida cuando se transforma en este hongo filamentoso, que también se le puede llamar su forma micelial. Estos micelios que pueden ver acá, que son como estos palitos o estos, yo les llamo tentáculos, que saca la cándida, son capaces de literalmente incrustarse en las mucosas, ¿ya? Son capaces de eh, invadir invadir, estos son células de la mucosa intestinal en un cierto tipo de ratas que de ahí sacaron estas muestras, ¿ya? Esto es microscopía electrónica mostrando cómo las cándidas se incrustan literalmente, atraviesan las células de la mucosa, los enterocitos, ¿ya? Todas estas cositas chiquititas que se ven acá son las microvellosidades de la mucosa intestinal y acá en esta zona central tenemos una clara visión de una cándida en su forma micelial con su micelio atravesando la mucosa intestinal. Y si ven aquí hacia la izquierda, podemos ver que no solamente se incrusta a través de del enterocito, sino que también se puede incrustar entre medio de un enterocito y otro. Y si se fijan, acá un poco más arriba se ve una grieta. Y esta grieta es lo que le llamamos el intestino hiperpermeable. ¿Ya? Nosotros podemos aquí ver una figura de a la izquierda cómo se ve un intestino sano, donde los enterocitos, con sus microvellosidades acá arriba, tienen unas uniones estrechas que las mantienen unidas. Y como a la derecha se puede generar lo que se llama el intestino hiperpermeable, en el cual las uniones estrechas se destruyen y existe la facilidad para todo lo que está en el lumen intestinal de traspasar hacia el torrente sanguíneo y por lo tanto generar una, una activación de un gran complejo inmunológico, ¿ya? Son todas estas cosas que pueden entrar acá, perdón. Pueden entrar a través de estas grietas, llegar al torrente sanguíneo y generar inflamación crónica, inflamación persistente. Pueden generar autoinmunidad, algo que no sale acá, que es generar alergias, generar también mala absorción y déficit de nutrientes que en el tiempo se van intensificando cada vez más y pueden generar una debilitación de la barrera hematoencefálica, generando incluso síntomas neurológicos como la irritabilidad y bueno, varios otros síntomas de la neuroinflamación que no es el tema de hoy, sino que hoy queremos hablar de cómo afecta, cómo es posible que la candidiasis intestinal crónica, como parte de el gran cuadro de los distintos tipos de disbiosis, son capaces de manifestarse en el sistema musculoesquelético. Y algo importante que les quiero presentar antes de pasar a la sintomatología es cuáles son los factores predisponentes para favorecer un ambiente o una oportunidad para que estos hongos oportunistas se transformen en hongos filamentosos. Bueno, todos sabemos que los lactantes, los niños, los adultos mayores, las embarazadas y los diabéticos son personas que tienden a ser un poco más inmunosuprimidas o inmunodeprimidas, ¿cierto? Y eso todo el mundo lo sabe. Pero hay cosas que no se consideran tanto, como por ejemplo el uso repetido de antibióticos
que va a disminuir la cantidad y la diversidad de las bacterias que yo tengo en mi microbiota y por lo tanto va a crear un ambiente favorable para el sobrecrecimiento, la multiplicación y posteriormente la conversión o la metamorfosis de la cándida hacia su forma micelial. El uso de corticoides, lo mismo, inmunosupresión, anticonceptivos orales generan un ambiente fértil a nivel digestivo y a nivel también sistémico, un ambiente favorable para, y no solamente los anticonceptivos, perdón que no lo puse acá, todo tipo de uso de hormonas, sobre todo si son orales. Así que también aquí van la terapia de reemplazo hormonal en la menopausia. Una dieta rica en azúcares y carbohidratos refinados, baja proteína, baja cantidad de lípidos, sobre todo los lípidos más saludables o las grasas saludables y baja en prebióticos, porque todo esto va a favorecer un tipo de microbiota que no me va a proteger en nada contra el sobrecrecimiento de cándida, sino que todo lo contrario. Y no sé si todo el mundo sabe, pero las cándidas se alimentan exclusivamente de azúcares. Entonces es por eso que la dieta rica en azúcares alimenta a las cándidas. Y yo siempre le digo a los pacientes que esto es igual que la película de los Gremlins. No sé si aquí hay gente más, más joven que yo, que no sea de esa generación, pero antiguamente había una película que se llamaba Los Gremlins y se basaba en que había un pequeño, como una especie de extraterrestre que se llamaba Gizmo, que era como, que parecía como un conejillo de Indias o como un hámster muy tierno, y que si tú lo alimentabas después de la medianoche se convertía en un gremlin que era como un monstruo así totalmente destructivo y destructor. Entonces yo le digo a mis pacientes, esto es igual que los gremlins. Si tú alimentas a esta cándida con una dieta rica en azúcares y le favoreces un ambiente bajo en bacterias protectoras, se te va a transformar en este gremlin y que efectivamente se puede vivir como si tuviera literalmente un alien en mi cuerpo. Se apodera, es capaz de apoderarse de incluso nuestro comportamiento y es capaz de generar un deseo incontrolable de comer azúcares, ¿ya? El estrés crónico es otro factor predisponente muy común hoy en día y esto es porque el estrés crónico todos sabemos que aumenta los niveles de cortisol, por lo tanto aumenta los niveles de glicemia y eso favorece que la cándida pueda tener un ambiente en el cual se puede alimentar y puede darse el festín de la vida, porque si volvemos atrás, perdón, estas hifas, ¿para qué son? Son para llegar al torrente sanguíneo. Imagínense que la hifa está aquí entre medio de los enterocitos, con su hifa aquí metida, llega al torrente sanguíneo y es capaz de alimentarse de tu glucosa circulante, ¿ya? Entonces, es por eso que es tan difícil de eliminar porque se adhiere muy fuertemente y porque se alimenta de la glucosa en tu sangre, por lo tanto no es suficiente hacer una dieta baja en azúcares para poder eliminarla. Bueno, todo lo que es inmunosupresión relativa, que ya lo mencioné, exceso de estrógeno, falta de sol, eso también es muy común hoy en día, lamentablemente, y podemos decir que los hongos crecen siempre donde no alumbra el sol. No sé si se han fijado en eso, donde hay humedad, donde hay sombra, donde no llega el sol, puede crecer todo tipo de hongos y no sé si ustedes saben que antiguamente las enfermedades infecciosas se trataban exponiendo a los pacientes al sol. ¿Ya?
Antes de que existieran los antibióticos, los antifúngicos y todos esos medicamentos, la gente se ponía al sol para poder ayudarles a mejorarse. Y es porque el sol, bueno, no es tema para hoy, pero el sol tiene una infinidad de beneficios y la más evidente es el aumento de los niveles de vitamina D, que favorecen nuestra respuesta inmunológica. Y por último, las vacunas COVID, que lo pongo acá en un signo de interrogación, porque lo que yo he visto, yo como llevo tantos años tratando candidiasis, lo que yo he visto es que después de la pandemia, la candidiasis crónica explotó, así como que explotó, igual que el SIBO, el síndrome de sobrecrecimiento intestinal bacteriano, ambos explotaron y además he visto que las cándidas ahora son más difíciles de tratar, son más resistentes al tratamiento. Así que ahora con mayor razón necesitamos estar súper atentos a los síntomas y a sospechar en mi paciente que pudiera haber una candidiasis crónica. Entonces, los principales mecanismos patogénicos son la adhesión al epitelio intestinal, que ya lo mencionamos. Además, forma biofilms y eso crea una resistencia antifúngica. ¿Qué son los biofilms? Son unas biopelículas que se forman, que las mismas cándidas forman en sus colonias y que son como una especie de cuevitas donde ellas se protegen de todos los posibles ataques, sobre todo de las bacterias, porque ellas compiten con las bacterias de nuestra microbiota y es por eso que cuando nosotros consumimos antibióticos, estamos dándole la facilidad a la cándida para un sobrecrecimiento, ¿ya? Genera mucha hiperpermeabilidad intestinal y al mismo tiempo la hiperpermeabilidad intestinal por otras causas favorece la invasión por candidiasis, por cándidas. Genera metabolitos tóxicos y dentro de ellos el que más les voy a hablar hoy es el acetaldehído, porque es el responsable, bueno, es la principal toxina que secreta la cándida cuando fermenta los azúcares y bueno, no sé si les suena un poco, pero el acetaldehído también es uno de los metabolitos que se genera cuando uno consume mucho alcohol, ¿cierto? Entonces, en este caso, la cándida es una levadura, es un hongo que fermenta el azúcar y uno de los principales productos de degradación es el acetaldehído. Quiero ver cómo voy de tiempo, perdón. No sé si Dani me puedes ayudar con eso porque no tengo acá como un reloj para saber cuánto tiempo me queda. Quedan 15 minutos, veré. Vale. Entonces, bueno, las micotoxinas, la histamina generan muchos otros síntomas, pero el acetaldehído es el que más nos interesa hoy en el sistema musculoesquelético. Y estas son las principales eh, especies. La más frecuente es la Candida albicans, pero existen estas otras también. Entonces, el acetaldehído aquí es clave que comprendamos que es capaz de generar síntomas musculoesqueléticos a través de muchos mecanismos. Por ejemplo, una competición por los receptores de acetilcolina, ¿ya? Si bien no se une directamente a los receptores, puede alterar la función de estos receptores mediante modificaciones en la membrana o en las proteínas asociadas, alterando la unión de la acetilcolina en las uniones neuromusculares. Alteración también de la liberación de la acetilcolina. También es capaz de modificar la actividad enzimática de la acetilcolinesterasa. Por lo tanto, es capaz de alterar la degradación de la acetilcolina y alterar así la transmisión neuromuscular. Y además puede generar efectos sobre la membrana celular, por lo tanto, alterar la fluidez y la integridad de la membrana. Y así es capaz de afectar la función de los receptores de la acetilcolina y también la transmisión del potencial de acción. Y bueno, estas son las referencias que a los que quieran les puedo compartir posteriormente. Las manifestaciones clínicas son un sinfín de manifestaciones clínicas que ya van a ver. Vamos a pasar rápidamente por todas ellas, no vamos a hablar de todas, nos vamos a enfocar en las manifestaciones musculoesqueléticas. Pero quiero decirles que existe una candidiasis visible y una candidiasis invisible. Hay gente que no tiene esta lengua saburral horrorosa, blanca,
sino que puede que tenga una lengua saburral mucho más leve e incluso puede que tenga una lengua completamente depapilada y ni tan saburral. Y se vea rosada. Puede generar síntomas a nivel dérmico, como dermatitis de diferentes tipos, pero la candidiasis invisible es la que tenemos que estar más atentos, porque esa es la que nadie pesquisa, ¿ok? Entonces, la candidiasis invisible se puede manifestar de muchas formas y aquí la forma más visual que pude encontrar es una fatiga crónica brutal. Entonces, dentro de los síntomas sistémicos podemos tener síntomas neurológicos, ¿ya? Por esto de la barrera hematoencefálica y generar neuroinflamación crónica, ¿ya? Entonces, fatiga, ansiedad, depresión, niebla mental, cefalea, migrañas, todos síntomas muy típicos en la fibromialgia, si se fijan. Y dentro de los músculos esqueléticos podemos tener dolores neuromusculares, o sea, perdón, musculares o miofaciales en realidad, son dolores miofaciales. El dolor de la cándida, puedo decir, habiendo sufrido candidiasis personalmente, les puedo decir que es un dolor miofacial que se siente como si tuviera todo el cuerpo tenso, toda la fascia tirante y a la vez un cansancio brutal, una fatiga muscular, es un dolor cansado. Puede generar dolores articulares de distintos tipos, incluso llegar a la artrosis, pero puede haber dolores articulares sin ninguna manifestación evidente a nivel estructural. Simplemente dolor y es por la hiperpermeabilidad intestinal que puede generar manifestaciones articulares, incluso llegar hasta la artritis reumatoide. Calambres. Es muy frecuente los calambres y ya les voy a mostrar más adelante por qué se produce. Y también es muy frecuente las mioclonías, ¿ya? Esto de que me tirita el ojo, de que me tirita una parte de cualquiera de los músculos y no sé por qué, ¿cierto? Bueno, síntomas digestivos, claramente puede generar muchos síntomas digestivos, no es el tema de esta clase, pero sí puede generar mucha fatiga crónica por exceso de las toxinas como el acetaldehído que hablamos y también es capaz de generar la candidiasis cuando ya se torna crónica, una disfunción mitocondrial del terror. Y es así como puede generar fatiga crónica y fatiga muscular y todo este listado de síntomas eh, sistémicos. Otros síntomas muy comunes son síntomas por alteración del metabolismo de la glucosa y aquí me quiero detener en la hipoglicemia, que se puede manifestar como fatiga, las taquicardias y también la disautonomía. En una persona que ustedes la ven hiperlaxa, que la ven con una piel delgada, transparente, que se le ven todas las venas, que tiene arañitas musculares y que tiende a fatigarse o a marearse con el cambio de posición de supino a la posición de bipedestación o incluso a la posición sentada, y se marea, que se va a negro, hay que sospechar una disautonomía, ¿cierto? La disautonomía es una de las manifestaciones clínicas más comunes en el síndrome de Ehlers-Danlos, que puede ser o no hipermóvil. No sé si conocen el síndrome de Ehlers-Danlos, pero que es un trastorno genético del tejido conectivo que se manifiesta por a veces hipermovilidad articular y a veces no. A veces, a veces puede ser hipermovilidad articular muy aislada, por ejemplo, solamente distal, ¿ya? Manos, ¿ya? Por ejemplo, yo que tengo un Ehlers-Danlos hipermóvil que es principalmente distal, em, y la disautonomía está presente en el 80% de los pacientes de Ehlers-Danlos, que son pero absolutamente subdiagnosticados.
En la universidad no sé si les habrán enseñado, pero a mí en la universidad me enseñaron que el síndrome de Ehlers-Danlos era la cuestión menos frecuente del mundo, como el síndrome de Marfan, por ejemplo, pero la verdad es que no es así, es absolutamente infradiagnosticado. Y la disautonomía es uno de los síntomas que ustedes podrían hacerlos sospechar que este paciente tiene un síndrome de Ehlers-Danlos. Y los pacientes con Ehlers-Danlos son pacientes que son altamente susceptibles a la candidiasis crónica. Y si ya tienen disautonomía, la cándida, pero así les aumenta 1000% esa disautonomía. Entonces es capaz de generar una fatiga crónica solamente por ese motivo. Además, es capaz de generar la cándida un sinfín de deficiencias nutricionales, pero quiero mostrarles acá cómo es posible que genere fatiga y disnea por déficit de fierro y vitamina B12, anemia crónica, por lo tanto también mucha fatiga, por déficit de fierro, vitamina B12 y zinc, y calambres por déficit de magnesio o calcio, o ambos. Puede generar muchas alteraciones tiroideas y dentro de ese cuadro puede generar artralgias, por ejemplo, mucha fatiga obviamente, muscular también, trastornos inmunológicos, que no es el tema de hoy, daño a los tejidos, que tampoco aquí están grandes síntomas. Ah, bueno, solamente quizás podría decir ahí la artrosis, pero eso ya tiene múltiples factores y no es solamente por la cándida. Y bueno, no lo mencioné acá porque si se fijan, muchos de estos síntomas que yo mencioné son síntomas de fibromialgia. Y es por eso que yo en todo paciente con fibromialgia sospecho altamente la presencia de candidiasis crónica, porque en mi experiencia 99,9% de mis pacientes con fibromialgia tienen candidiasis intestinal crónica y son hombres y mujeres, no solamente mujeres, ¿ya? Em, este es un examen, vamos a pasar ahora al diagnóstico brevemente. Este es un examen que se llama CandiTest, que se puede hacer en Santiago. Nosotros en Impulso, donde yo atiendo, en el Centro Médico Impulso en Concón, mandamos muestras a Santiago de CandiTest y este es un examen que mide inmunoglobulinas para cándida, es decir, respuesta inmunológica a cándida. No es que me mida la presencia de cándida porque no hay examen en Chile que mida la presencia de cándida aún, solamente la respuesta inmunológica. Ahora también disponemos de este otro examen que es el panel de barrera intestinal, que también se manda al mismo centro en Santiago y que su, dentro de los parámetros que mide está la candidiasis, pero también nos aporta información de hiperpermeabilidad intestinal con la sonulina y ocludina y también la presencia de lipopolisacáridos proinflamatorios como parte de la disbiosis del paciente. Este es un examen que se puede mandar a Estados Unidos, un examen de orina que mide ácidos orgánicos, 73 distintos, pero 3 de ellos son particulares de Cándida y solamente lo quise mostrar a modo de información. Tenemos un abordaje terapéutico integrativo, que es una estrategia por fases, ¿ya? La fase uno de preparación, fase 2 de eliminación de cándida, es decir, recién en la fase 2 vamos a eliminarla con antifúngicos, tanto naturales como tradicionales, como el fluconazol, el itraconazol y otros antifúngicos. Luego una fase de recolonización con bacterias de estabilización o con bacterias que me van a proteger de un nuevo sobrecrecimiento de cándida y entonces así es una fase de restablecimiento de la microbiota para proteger una posible recaída y luego una fase de restauración o reparación de la mucosa a través de alimentación, caldo de hueso, mucosa compositum y un montón de otras cosas. Acá está la clave que yo quiero que aprendan hoy y es que sospechen siempre la candidiasis en pacientes con fibromialgia, fatiga crónica, dolores miofaciales raros, pacientes dulceros o dulceras
que son, la mayoría son mujeres, pacientes polisintomáticos, ¿ya? Típico el paciente achacoso, el paciente cacho, el paciente que va de un lado para otro, que nunca nadie le encuentra lo que tiene, que le salen bien todos los exámenes, como las pacientes de fibromialgia, pero que tienen un sinfín de síntomas. Pacientes con calambres, que no solamente hay que sospechar déficit de magnesio o calcio, sino que también puede estar en un contexto de candidiasis crónica, y pacientes que cada vez que comen azúcar se sienten mal, o pacientes que refieren que tienen deseos incontrolables de comer azúcar. Entonces, les quiero compartir ahora mis datos de contacto, ¿ya? Si quieren contactarme, saber más, tener más información, si quieren que les entregue las referencias o algún material adicional que quieran estudiar, me pueden contactar por correo. Si quieren derivarme pacientes porque les sospechan que tienen candidiasis crónica, yo atiendo en Concon y también online, y esta es mi página web donde pueden agendar. Y les voy a regalar un cuestionario de síntomas para sus pacientes que está disponible en mi Instagram, Berenice Medicina Integrativa. Yo tengo ahí un Linktree que tiene un link que dice cuestionario de Cándida, y eso los va a llevar al paciente a un formulario de Google donde están todos los síntomas y se va dando puntaje a cada síntoma, y al final el paciente aprieta enviar y le aparece cuántos síntomas tiene. Si el paciente tiene más de 20 síntomas, por favor derívenlo porque es altamente probable que tengan candidiasis. Si el paciente tiene menos de 20 síntomas pero más de 10, ojo ahí, pueden derivarlo para hacerse el Candy Test, y así pueden salir un poco de la duda. El Candy Test requiere sí una orden médica. Y les quiero compartir que tengo un curso que se llama Gánale a la fibromialgia, que parte el 9 de agosto. Es un curso online en vivo con clases semanales, 11 clases. Está disponible en mi página web doctoraberenice.cl, en mi aula virtual, por si tienen pacientes con fibromialgia, para que les puedan ofrecer esta solución relativamente económica a su fibromialgia, ya que la fibromialgia es posible sanarla, no es una enfermedad incurable como les han hecho creer, es una enfermedad absolutamente curable, sanable, o que incluso si no es capaz de sanarlo, puede mantenerse en remisión durante años y años. Así que simplemente quería abrirles un poco la mente a que existen posibilidades de sanar y poder ayudar a pacientes con este tipo de patologías crónicas, que no solamente son la fibromialgia y la fatiga crónica, sino que un sinfín de otras patologías, y solamente hace falta buscar y estimularlos a que ellos investiguen, busquen y no se queden con la opinión de la medicina alópata. Así que Gracias, muchas gracias. doctora. Muchas gracias, Berenice. Muchas gracias a toda la audiencia que ha estado muy pendiente y muy activa también en el chat. Veré, todo un éxito tu charla, te felicito. Gracias. Súper recomendada también de que vayan todos a quienes tengan, como decía la doctora, quienes tengan pacientes con diagnóstico de fibromialgia, o si es que hay alguna sospecha al respecto, súper invitados al campus virtual de la doctora, doctoraberenice.cl, y tiene, como decía ella, el curso Gánale a la fibromialgia, un curso que va a partir en vivo y que además tiene ya disponible la primera clase para que la puedan ver, porque ya De forma está gratuita. ahí, está gratuita esa primera clase. Así que súper recomendado. Muchas gracias, doctora. Voy a hacerle aquí un par de preguntas que tiene la audiencia también. La gente pregunta si tienes una vez cándida, ¿nunca más te vas a curar aunque los síntomas desaparezcan? Esa es la pregunta. No, sí te puedes curar y debes curarte, porque si no te curas o no te sanas, vas a tener siempre, siempre episodios o periodos de malestar, y la cándida se puede sanar, y esa es la estrategia de 4 fases que yo aplico en mis pacientes. Y sí, se puede sanar, solo que es extremadamente difícil, pero se puede Personas sanar. mayores, también están preguntando acá, doctora, personas mayores que son más susceptibles también a los cambios alimenticios, por ejemplo, en ellos también se puede realizar este tipo de tratamiento. Se puede realizar en todas las edades.
Genial, perfecto. Y último, Excepto a quienes no le hago el tratamiento es en embarazadas. Hay que ah, esperar hasta ok, que la guagua deje la lactancia materna para hacer el tratamiento. perfecto. Y la gran pregunta que hartas personas hicieron la misma pregunta acá. Al hablar de cándida, ¿se habla tanto de candidiasis vaginal como también intestinal o bucal? Ah, ya, ese sí es una gran pregunta. Eh, las pacientes con candidiasis vaginal recurrente, gran mayoría de las veces tienen una candidiasis intestinal oculta y es por eso que hacen candidiasis vaginal recurrente y no se terminan de sanar nunca. Así que por favor deriven a esas pacientes también. Sí, Súper, cuando es doctora. una candidiasis así muy aislada, vaginal, que le dio porque la cacha de la espada, no necesariamente, pero recurrente sí, por favor sospechen. Súper, muchas gracias, doctora Berenice. Le agradecemos si deja de compartirnos la ¿Ya? pantalla. Y Gracias por agradecemos la a todas invitación. las personas que se nos han venido uniendo en este día. Estamos ya a mitad de esta hermosa y potente jornada de microbiota y salud musculoesquelética, ampliando los horizontes del conocimiento. Y es por eso que queremos recordarles a todas y a todos ustedes que el Instituto Pranaquine cuenta con una membresía que está lanzando el día de hoy, donde tenemos más de 15 cursos disponibles para ustedes, todos certificados, cursos que vas a poder hacer en cualquier momento. Reemplaza tu mejor serie de Netflix por las mejores formaciones en medicina integrativa, cursos de especialización para todo tipo de profesionales, un grupo de cursos avaluado en más de 2.800.000 pesos o $2.800 para quienes son del extranjero, solo por hoy a 17.000 pesos o $17 desde el extranjero.